Poco a poco vamos rascando unos minutillos de luz. Conforme van pasando los días, estamos ya enfilando la recta final de enero y el retiro al que hace tiempo que no vengo, porque ya sabéis mi tragedia con la bicicleta, pues vuelvo, pero no tanto para pasear con él, que es lo que estoy haciendo, sino para dirigirme a Big One, que tengo ahora el programa este que hago todos los lunes con Jano García, que conocéis bien. Bueno, la luz no es lo mejor que hay, bueno, de hecho es una luz infame, y más para esta camarita tan pequeña, pero quería empezar a la contra aquí, porque mi idea no es hacerlo solo, mi idea es hacerlo con, pues una de dos, o con Jano, si se deja, o con Begoña Villacís, que va a venir hoy en sustitución de Lupe, porque Lupe no puede venir. Total, que la semana pasada nos encontrábamos con ese problema y le comenté me preguntó a Jano si podía encontrar un sustituto. Lo que le encontré fue una sustituta, la recomendé a Begoña, Jano le pareció magnífico, así que nada, hoy vamos a hacerlo los dos, junto a Jano y Javier, y quiero que la contra sea eso, ya sea con Jano o con Begoña, sobre un aniversario que se celebró hace solo una semana. Sí, exactamente, además, porque creo que fue el martes pasado. El aniversario de Podemos, un aniversario redondo, concretamente el 10º. Sí, 10 años tiene ya Podemos. No es precisamente un actor recién llegado a la política española. Bueno, en comparación con el PSOE, que tiene pues de 1878, que va para siglo y medio, o incluso el PP, ¿no?, que nació como tal en los años 70, no como tal, con otras siglas, Alianza Popular, pero bueno, que es un partido más antiguo. Bien, pues tenemos este partido con 10 años de antigüedad, un partido que se ha quedado no en nada, pero sí en muy poco en comparación con lo que fue, y sobre todo con las expectativas que tuvo en su buen momento. De esto estoy hablando pues en torno al año 2015-2016, cuando ellos se veían en el gobierno. Bien, pues vamos a ver a quién convenzo, que no lo tengo yo muy claro, pero uno de los dos tiene que caer, a ver quién tiene tiempo. Bueno, si al final los dos lo rechazan, tendré que obligar a Jano a hacerlo, porque ya que he hecho la introducción y además me consta que es un tema curioso, más que de actualidad, aunque bueno, tengo ese ganchito del 10º aniversario, más que de actualidad es un tema es un tema de historia, es casi una contrahistoria, bueno, estoy exagerando, una contrahistoria sobre Podemos sería demasiado, pero bueno, quiero abordar dos temas fundamentales. Uno, el desarrollo propiamente del partido y quién fue el responsable de que el partido fuese cada vez a menos, casi desde el principio, desde el año 2016 entró en su primera crisis y ya no volvió a recuperarse hasta el momento presente, que sigue lidiando, como bien sabéis, con las crisis. Y el segundo tema, sobre la influencia, mejor dicho, que Podemos ha tenido en la política española, que ha sido una influencia grande, en tanto que, bueno, en buena medida el Partido Socialista está podemizado, se dice a menudo y no se dice por casualidad. Así que sobre esos dos pilares quiero hacer a la contra. Vamos a ver quién se deja engatusar. Ya sé que sois unos granujillas que preferís que sea Begoña. Yo también, pero no por la razón que pensáis, sino porque ella, bueno, se dedicó a la política durante una parte de su vida y claro, esto lo vivió más de cerca de lo que lo viví yo o de lo que lo vivió Jano, así que a ver si no tiene nada que hacer después y nos regala unos cuantos minutos y hacemos a la contra en compañía, que me gusta mucho hacerlos, pero claro, no todos son tan aficionados a los parques como lo soy yo. Bien, pues estoy ya al ladito de Big One en cuanto hacemos el programa y luego continúo con esto. Al final he convencido a Begoña Villacís, no me ha costado mucho, os digo la verdad. Bueno, me ha preguntado y he dicho nada, que sí. Sin preguntarle una vez y me ha dicho sin problemas. Bien, de lo que quería hablar, porque este vídeo lo empezaba a hacer en el Retiro según salía del metro y iba caminando, había muy poca luz ya, y pensaba hacerlo hace unos días, pero se me pasó, porque había otros temas. Es sobre el 10º aniversario de Podemos, que se celebró la semana pasada, el 14 de enero. Que, bueno, Podemos hoy es poco, no voy a decir nada porque algo tienen, pero hace unos años sí que lo era todo en la política española.
Tú esto además coincidió con tu etapa en política, recuérdalo, tú entraste en el año 2015, que es cuando Podemos estaba arriba del todo, que decían que iban a conquistar los cielos, llegar a la Moncloa, etcétera. Es que la velocidad a la que va la política hoy en día se mide por el hecho de que hace nada la noticia más, o sea, que más pesaba en la actualidad era que Pablo Iglesias salía con Tania Sánchez y el pendiente de Tania Sánchez. ¿Sí? O sea, ahora parece que han pasado como 20 años y han pasado solo 8 años de ese momento, ¿no? Y han pasado tantas cosas y es verdad que hubo un momento donde surgió ese partido, ¿no?, que capitalizó mucho descontento, que capitalizó del 15M y una situación de crisis que se vivía en España y hartazgo de los partidos políticos tradicionales. Capitalizó también generacionalmente porque por ejemplo, a mi generación pues eso, no se sentía representada en los partidos tradicionales y estuvo a punto de sorpasar al Partido Socialista. Le faltó el canto de un duro poquito. Realmente en las elecciones de 2015, las de diciembre de aquel año, se quedaron en 71 escaños y el Partido Socialista tenía 90. Estaba muy cerca. Pero en las siguientes fue la del sorpaso, ¿te acuerdas? Querían sorpasar en el año 2016 en las elecciones de junio de ese año, pero no sorpasaron nada. Al contrario, se quedaron estancados y luego ya empezó la decadencia. A mí me recuerda un poco lo del Imperio Español, ya sabes, los decadentistas que dicen es que España está en decadencia desde el siglo XVI, caray, pues qué decadencia más larga, ¿no? Si empezó con Lepanto o poco después de Lepanto, incluso si nos llevamos a Rocroi, pues han sido 4 siglos de decadencia. En el caso de Podemos sí que tenemos una decadencia muy larga porque empiezan los problemas internos en el año 2016, al principio, que es cuando lo cuenta muy bien Luca Costantini en El olor del dinero, que es cuando descubren las artimañas que andaba haciendo Errejón por detrás, ese ordenador que se quedó encendido en la sede de Podemos, en fin. En este libro de Luca lo explica todo en detalle. Y desde entonces, esto fue febrero de 2016, hasta el momento presente todo ha sido decadencia. A ver, es que yo creo que tiene mucho que ver con el populismo, que si no llega al poder de verdad, no lo que han tenido en el gobierno de coalición, que no era poder, y te digo yo que he vivido un gobierno de coalición, se acaba deshaciendo siempre. Yo a esto le llamo, y te lo cuento alguna vez, el fenómeno reality, ¿no? Es como Gran Hermano. Tú ves a Pablo Iglesias en La Sexta Noche y era un tipo bastante verosímil, te lo creías. O sea, yo, por ejemplo, estoy en las antípodas ideológicas, pero parecía un tío honesto que decía la verdad, ¿no? Entonces, en un país que estaba harto del politiqués, del político tradicional, hablando en el mismo idioma todos, de repente te encuentras con una figura tan auténtica y tan genuina, oye, se puede llamar auténtico o genuino a alguien que piensa totalmente contrario a ti, y de repente hubo mucha gente que lo creyó. Para mantener ese nivel de impacto, tenían que hacer cosas cada vez más locas, ¿no? Sí. Y creo que fueron cada vez menos verosímiles, ¿no? Y sobre todo cuando empezó a lacerar su propio partido, porque acuérdate que al principio estaba Luis Alegre, Carolina Vescanza. Claro, las famosas purgas. Las famosas purgas, fueron cayendo todos, Luis Alegre, Carolina Vescanza, ¿cómo se llama este chico? No me acuerdo, han sido muchísimos, ¿no? Y el partido se fue haciendo cada vez más pequeño, hasta que solo quedó Pablo Iglesias, Irene Montero y Ione Belarra, que recuerda que Ione Belarra y Irene eran muy amigas. Claro, Irene Montero y Ione Belarra no estaban al principio, estaban al principio pero no en la cúpula, ellas entraron un poquito después de que, creo que en el año 2015 ya, sí. Pero en la foto original, esa del Teatro del Barrio, ahí en la calle Zurita, de las primeras manifestaciones, todavía no están. Los representantes de Podemos en las teles, y todo el mundo que nos escucha y que lo vais a recordar, eran básicamente Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre por aquel entonces, Monedero, Ramón Espinar y Monedero. Esos 5 eran los que representaban, bueno, Tania Sánchez, no nos olvidemos, y Carolina Vescanza. Miguel Urbán también, Miguel Urbán estaba también. Rafa Mayoral, pero es que de estos apenas queda ninguno. Bueno, también es que empezaron a hacer muchos chanchullos en el Ayuntamiento de Madrid, vimos de todo. Yo me acuerdo cuando Romy Arce, ¿te acuerdas de una concejal que tuvo? Sí, la de Usera. La de Usera, que era... El lío con la policía, ¿no? Sí, bueno, uno de los grandes líos que tuvo. Me acuerdo que pagó un pastón para que viniese Varoufakis aquí, en los tiempos de Varoufakis, sí. Y le dio uno de los centros pues, más caros que tiene el Ayuntamiento de Madrid, absolutamente gratis, se concede la subvención, empezamos a tirar del hilo y resulta que la oficina de la empresa que se acaba de constituir el día anterior era casualmente la oficina que tenía Podemos Europa en Madrid, o sea, era tremendo, ¿no? Y ese reparto nosotros lo vimos, y de hecho en el Ayuntamiento una de las primeras cosas que hice yo en vicealcaldía,
que era de donde dependían todas las subvenciones, es coger el 80% de las subvenciones que las daban a dedo en el gobierno de Manuela Carmena y pasarlas todas a pública concurrencia. Eso fue una de las primeras cosas. Esto que en la fue muy época laborioso. del gobierno Carmena, que también incluso en los lugares más significativos que habían conquistado, el caso de Madrid fue claro, terminan cargándoselo ellos solos, porque Carmena decide separarse. Era en 2019. Hombre, el claro. famoso acuerdo de las Magdalenas, acuérdate, con Errejón. Era de las empanadillas. O de las empanadillas o algo así. Porque resulta que a Carmena, os guste o no os guste, al parecer es una cocinera excepcional. Sí, Así yo he probado que, las magdalenas y puedo dar fe de ello. Sí, eso dice. Están buenísimos. Que es una mujer que tiene una mano para la cocina espectacular, ¿no? Y en aquel entonces hubieran tenido ocasión de mantener el Ayuntamiento de Madrid. Y había encuestas que les favorecían, pero se lo cargaron ellos solos. Pero por poco, además. Por poco porque, o sea, realmente ganaron las elecciones. Así que aquí lo que tendríamos es un partido que crea Pablo Iglesias, aunque no solo Pablo Iglesias, había unos cuantos más, pero sí Pablo Iglesias tira de aquel carro, aparecen las papeletas, y es Pablo Iglesias el encargado de apiolarlo. De enterrarlo. Poco a poco. Bueno, enterrarlo no, porque sigue existiendo. A ver, sigue existiendo, pero Podemos ahora mismo, o sea, estratégicamente tendría una posibilidad bastante grande. O sea, un gobierno de coalición, que es un poco... Los gobiernos de coalición han matado a Podemos y a Ciudadanos. Esto es importante que se sepa, porque nadie... es una cosa que no se valora, pero tú en un gobierno de coalición pierdes mucha iniciativa política, pierdes independencia. No puedes criticar a otro partido con el que compites. Entonces te haces representar por alguien que es tu competidor más directo. Sí. Aunque tengas un buen gobierno de coalición como el que he tenido yo. Y en todos los gobiernos de coalición, no pasa en España, pasa por toda Europa, matan a la parte más pequeña. Siempre. O sea, esto suele ocurrir en la práctica totalidad de los casos. Bueno, esto está pasando a los liberales alemanes ahora con Scholz. Eso es, y les pasó con Merkel hace 15 años. Siempre pasará porque en el fondo te estás haciendo representar por alguien que es tu directo competidor. Entonces, tú estás en el número 2, no estás... Te comes lo malo, pero no te beneficias de lo bueno. Completamente. Siempre es así. Yo, por ejemplo, imagínate que hubiésemos tenido elección al alcalde y luego a vicealcalde. Pues probablemente yo estaría en el gobierno, pero no es así como funciona y no tenemos cultura de gobierno de coalición. Siempre se dice gobierno del PSOE, aunque gobiernen PSOE y Podemos, se dice gobierno del PP, aunque gobiernen PP y Ciudadanos. Entonces, los gobiernos de coalición han lastrado mucho a los partidos políticos. Entonces, Podemos ahora mismo se acaba de salir del abrazo del oso, que es lo que hizo Pablo Iglesias cuando salió a disputar Madrid, no con mucha suerte. Pipi junto a ti, ¿no recuerdas aquel temazo? ¿No lo recuerdas? ¿Qué? ¿No recuerdas el temazo Pipi junto a ti? No. ¿No? No. ¿No te acuerdas de ese pedazo de vídeo, Begoña? No me acuerdo. Pero bueno, si estabas en política, yo lo estuve bailando 2 meses. Pipi junto a ti, ¿no? Pipi junto a ti. ¿No te acuerdas? No. El vídeo así animado, fantástico, Cadera Crew. No estoy, no. Anduve yo en 2021 empalmadísimo con ese vídeo. Ah, pues luego me lo pasas. Lo ponía solo a veces para reírme, bueno, y para bailarlo, más en tema de primera línea. Bueno, hay otro tema que quiero tratar, son 3. El primero ya más. No, pero fíjate, ahora mismo, cuando hablamos de la viabilidad, ahora mismo vuelven a tener su autonomía y su independencia y podrían, ante Sánchez, decir, la izquierda somos nosotros, ¿no? Porque luego cuando uno está en el gobierno no puede cumplir materialmente todos los propósitos que se propone un partido de izquierdas, ¿no? Así es como creció Pablo Iglesias. ¿Qué le pasa a Podemos ahora mismo? Que no tiene liderazgo. Que las dos figuras máximas son gente muy rechazada por la organización, como puede ser el caso de Irene Montero o en el caso de Yone Belarra. Si Pablo Iglesias volviese, teníamos un problema. O si alguien con carisma volviese. Iglesias está ahí, no se ha retirado. Es decir, Pablo Iglesias no es equiparable a Albert Rivera, que sí se ha retirado por completo y vive al margen. Hoy es un ciudadano privado a todos los efectos. Pablo Iglesias está en todas las salsas. Procura estarlo, al menos. Pero solo le ven los suyos. Bueno, es que los muy cafeteros. A los suyos. Afortunadamente. La tela a los suyos. Sí, pero lo que pasa es que Podemos llegar a ser un partido de masas. Llegó a asumir gran parte del voto del Partido Socialista. Bueno, acuérdate lo que era Podemos en 2015. Yo recuerdo. Bueno, pues Podemos gobernó Barcelona, gobernó Madrid, o sea, gobernó en muchísimos sitios de Zaragoza. Se llenaban, era una locura, aquello parecían estrellas de rock. Se llenaban, no hacía falta esto de acarrear gente con los autobuses y demás, no les era necesario. A donde diesen un meeting se llenaba, llegaban y todo. No te digo en Madrid, en Barcelona, te digo en ciudades de provincia pequeñas, en las que se presentaba Pablo Iglesias con su troupe. Era una rockstar por completo. Llenaba, pero vamos, hasta arriba el teatro, el cine, donde fuese el meeting. Eso no se había visto desde la transición en España. Totalmente. Bien,
el responsable o los responsables de que Podemos no sea ni sombra de lo que fue hace 10 años, o 8 por lo menos, o 7, bueno, habría que hablar del año máximo, es 2000, la bisagra entre 2015 y 2016, son ellos mismos, son quienes lo han ajusticiado. Pero hay otro tema que me gustaría comentar. Y que tienen contigo. naturaleza de oposición. O sea, son partidos que no están cómodos gobernando. Son cuando partidos... cuando no tienen el poder absoluto. Eso es. Es decir, Eso el problema de Podemos en este aspecto es que todo muy bonito, pero aplicando el manual, y el manual era que yo pueda cambiar la Constitución, es decir, el manual bolivariano, que yo pueda gobernar a mi antojo. Entonces sí, la revolución, el cambio, el no sé qué, va a ser posible, pero en tanto yo no puedo llegar y hacer lo que hizo Chávez en el 99, de quiero una Constitución a mi medida. Sí. Quiero dejar la Asamblea Nacional reducida a un estado de mera comparsa. Efectivamente. Eso no lo podían hacer aquí. En Venezuela, con una democracia que ya tenía un montón de fallos y que hacía aguas por todos los lados. Claro, aquí no se encontraron con un panorama similar, ni tampoco con un apoyo tan masivo como el que había tenido Chávez. Afortunadamente. Es decir, el nuevo constitucionalismo hispanoamericano, del que tanto se hablaba hace unos años, es válido para sistemas presidencialistas, sistemas en los que si conquistas la presidencia te haces con una porción del poder importante, pero no para sistemas parlamentarios. Mira cómo en Grecia falló Syriza también. Totalmente. Bueno, Syriza que también se hizo con el poder de una manera un poco extraña, porque, si mal no recuerdo, fue apoyada por Amanecer Dorado. O sea que bueno, pero Syriza eso sí llegaron al poder y se fue desinflando, tanto que perdieron el poder 4 años más tarde. Sí, también les tocó lidiar con lo que hace el populismo, ¿no? Que es vender algo que es mentira, ¿no? O sea, prometer cosas que sabe que no lo va a poder cumplir, básicamente porque es la única forma de hacer al gobierno, y a partir de entonces hacerse autoritariamente con él. Pero yo recuerdo Syriza en ese programa de gobierno que presentó. Luego se encontró con Europa y se encontró con los recortes y tuvieron que aplicar los recortes y subordinarse. Acuérdate los viajes de Varoufakis. Del verano de 2015, cuando Varoufakis sale disparado. Pero bueno, volviendo con el tema que te quería tratar. Dos partidos que corrieron en paralelo durante unos años. Ciudadanos no era tan nuevo, pero sí tuvo su momento nacional, porque antes de ser un partido catalán, a partir del año saltamos 2015, al nacional igual. Sí. Es decir, el salto de Ciudadanos, hasta entonces se le conocía como Ciutadans, acuérdate, se le decía mucho su nombre en catalán. Sobre todo los del PP nos lo decían. Bueno, es que habían nacido de esa manera en Cataluña y algunos se refieren a ellos como Ciutadans. Bueno, empieza a ser Ciudadanos, Albert Rivera se viene a Madrid, que es probablemente la mejor cosa que hizo en su vida, porque creo que no se ha ido. Pero porque Madrid es maravilloso. El que prueba esta ciudad no se va, pero que no hay manera ya de sacarle. Bueno, Albert Rivera se vino a Madrid, pues a liderar un partido que estaba en franco crecimiento. Bien, esos dos partidos, tanto Ciudadanos como Podemos, vemos que lo fueron casi todo. Estoy recordando aquellos programas monográficos que les hacían, que aparecían dos líderes jóvenes, Albert Rivera y Pablo Iglesias tienen casi la misma edad, y caminando, que si con Évole, que si con no sé quién. Dices, bueno, el futuro, en la década de los 20, serán los líderes en España, estos dos, de una manera u otra. Quizás son los sucesores del PSOE y el PP, y a lo que nos vamos es a un nuevo bipartidismo Ciudadanos-Podemos. Y no, ambos de Ciudadanos bueno, no es que desapareció tampoco, yo creo que en España casi. pecamos, a la hora de analizar la política, pecamos de sobreutilizar esas dos palabras, momento histórico, ¿no? Y dar por hecho que el presente va a ser siempre así, ¿no? Entonces, cuando se dio aquello por hecho, pues es lo mismo que ahora mismo cuando se está dando por hecho que va a ser otra vez el bipartidismo. No lo sabemos. Lo que sabemos es que la política ahora mismo, todo acontecimiento tiene un plazo de amortización muchísimo más corto y que va muchísimo más rápido. De hecho, los políticos también tenemos un plazo de amortización muchísimo más corto. Antes los políticos... A Sánchez no hay que le amortice, ¿eh? Y este lleva dando guerra también unos cuantos años. De hecho, Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid antes de todo eso, de Fuencarral el Pardo. Y sí, pero bueno, están en dos partidos que se han demostrado ultra resistentes, y España no deja de ser un partido conservador. El Partido Socialista es un partido conservador también, o sea, quiero decir que no es un partido, no tiene una pulsión reformista. Ambos partidos, el bipartidismo... Bueno, sí que tienen una pulsión reformista. No es un partido... están tratando de reformar tiene una pulsión la Constitución conformista con sus socios de gobierno, tratando de conformarles. Y llega un momento... Es un partido de poder. Es un partido de poder, sí. De estar en el poder. De estar en el poder. Hacen lo que haga falta hacer. Y el problema es que tenemos un Estado enorme porque tenemos dos partidos enormes. Y cuando decimos que tenemos un Estado elefantiásico, es que tenemos dos partidos de idéntica naturaleza. O sea que en cierta medida tú consideras que la desaparición
de Ciudadanos y Podemos de la primera plana, ya digo, siguen existiendo ambos partidos, Ciudadanos sigue teniendo todavía concejales, no mucho. Sí, tenemos eurodiputados. Algún eurodiputado y tal, pero es un partido que no es, este sí que no es ni sombra de lo que llegó a ser. Ha sido una tragedia para España, que estos dos partidos que tanto prometían en 2015... A ver, que desaparezca Podemos me parece la mejor noticia que le ha podido ocurrir a España, que desaparezca Ciudadanos me parece que es una tristeza. Y no solo porque, bueno, que puede ser que esto, obviamente, soy muy subjetiva a la hora de analizar esto. Bueno, te pregunto porque sé que vas a ser subjetiva. Si no, se lo estaría preguntando al ChatGPT. Ya, pero a ver, yo creo que no tenemos un ecosistema que favorezca que existan más partidos, ¿no? Nuestra ley electoral penaliza muchísimo a partidos más pequeños como Ciudadanos o como Podemos. Ayuda mucho al bipartidismo, al PP y al PSOE, pero lamentablemente también ayuda mucho a los nacionalistas, con lo cual, como esto no se va a cambiar nunca, nuestra ley electoral vamos a estar constantemente dependiendo de Esquerra Republicana, de partidos como Junts y partidos como PNV, que no están pensando en España, están pensando en su terruño. Primer problema. Es la razón por la que partidos como Ciudadanos no han podido sobrevivir. Segundo problema, hay cosas que no ayudan. Por ejemplo, la publicidad institucional, cómo se reparte, eso suele favorecer también a los partidos grandes. Hay cosas que no ayudan. O sea, bueno, podría analizar un sinfín de razones los gobiernos de coalición, pero lo cierto es que el hecho de que desaparezca el centro político en España, el centro político lo que para mí hace mejor es mejorar a los partidos que tiene a los lados. Entonces, el PSOE del Pacto del Abrazo es mejor PSOE que lo que estamos viendo ahora, no ahora que dependen de Junts y dependen de Esquerra Republicana. Y yo creo que el PP, que gobierna con Ciudadanos, es un mejor PP y le pone las cosas mucho más difíciles a Sánchez que el PP gobernando con Vox. Eso es lo que yo opino y por eso pienso que desde que ha desaparecido el centro de la política, pues la palabra estrella es polarización. Bueno, polarización en España hay desde tranquilamente el año 2014-15, que es cuando la irrupción de Podemos. Una de las cosas, esto evidentemente es una opinión mía, habrá gente que piense lo contrario, que ha traído Podemos, bueno, es una opinión bien fundamentada. Una de las cosas que trajo fue ese enfrentamiento continuo, ese buenos y malos, los de arriba, los de abajo, la casta y el pueblo, esa moralización permanente. Parecen curas, caray. Están continuamente moralizando a la gente, lo que es bueno, lo que es malo. Es más, la política española es... en fin, no se habla. Están echándote la bronca constantemente, están con el ceño fruncido todo el rato. Lo que es bueno y lo que es malo, ellos por supuesto son los representantes de lo bueno, han creado problemas donde no los había. A mí, yo apuntaría a otro problema que han creado ellos, que es la banalización de la violencia. Es decir, que la violencia sea admisible como herramienta política. El jarabe democrático, que es un escrache, ¿no? Hasta entonces... Bueno, siempre y cuando los escraches no se los hagan a ellos, obvio. Claro. Sí, luego se encontraron con su propia medicina y no supieron tolerarlo porque luego tienen la piel muy fina, ¿no? Porque son ellos los que dictan quién puede recibir violencia y quién no puede recibir violencia. Correcto. Luego se hacen... realmente el monopolio de la violencia la acaban teniendo ellos. Por eso yo me alegro mucho que no hayan llegado a gobernar España. Están en un gobierno de coalición, pero realmente con ministerios poco trascendentes, pintones porque daban muchas noticias curiosas, pero poco trascendentes, porque a mí me parecía y me sigue pareciendo un peligro para cualquier país. Bueno, ya el último tema, ya con esto terminamos. Hay una cosa que se viene diciendo, algo que se viene diciendo desde hace, pues, por lo menos 4 o 5 años. Y es que Podemos realmente no ha muerto, ni siquiera ha ido a menos. No hay decadencia, simplemente hay transformación. Podemos lo tenemos hoy en el PSOE. En el PSOE de Pedro Sánchez, que desde que vuelve, tras los sucesos de Ferraz, acuérdate, que tuvo que salir huyendo en 2016, cuando vuelve al año siguiente, empieza a virar hacia lo que es hoy, hacia este PSOE podemizado, este PSOE polarizado. Que se ha apagado la cámara, ya sabéis que esta camarita se recalienta, este paso lo voy a tener que cambiar porque no puede ser, además me ha hecho quedar fatal con Begoña Villacís, imaginaos cómo estoy, sonrojado al máximo. Bueno, no es una cámara muy pequeñita, y entonces se calienta porque el diseñador la hizo demasiado pequeña, no me importaría que fuese un poco más grande y no se me sobrecalentase, pero en fin, bueno, lo que te decía de la podemización del PSOE.
Eso yo creo que está a la vista. De nuevo, no es una opinión, esto es un hecho. O sea, yo, más que hayan comprado los postulados de Podemos, porque ahora el PSOE puede hacer lo que le dé la gana, yo creo que lo que han adoptado son las formas. O sea, antes teníamos un Pablo Iglesias, que era el que mandaba en Podemos y era una organización absolutamente vertical, camuflada de organización democrática. Acuérdate de los círculos, tal, todo falso, era Pablo Iglesias el que mandaba y punto. Y el PSOE ha adoptado la misma estructura. Es decir, Sánchez está aquí arriba, con un poder que yo no he visto tener a ningún secretario general del PSOE nunca, y nadie se sale de las instrucciones. El PSOE se ha convertido en un partido absolutamente vertical con el corte de Podemos. Sí, a la hora de las medidas, pues lo decíamos antes, si me llegan a decir a mí hace 2 o 3 años que el PSOE iba a aprobar una amnistía, que el PSOE iba a indultar a políticos presos por cuestiones como prevaricación, que iba a cambiar el Código Penal también para reducir la pena de la prevaricación, que iba a soltar a violadores a la calle, yo hubiese dicho que estábamos locos, no me lo hubiese creído, de verdad. Y todo eso está ocurriendo en España. En sus formas es muy podemita, en este aspecto formas. el PSOE actual. Sí, lo vemos atacando a la banca, a las energéticas, con unos argumentos muy similares. Luego aquí sería como eso que dice Mary Beard, la historiadora, la conoceréis por los documentales y los libros, que dice que realmente el Imperio Romano nunca murió, que se transformó en la Iglesia Católica. Bueno, en este caso Podemos nunca terminó de morir, se terminó transformando en el PSOE, o al menos en el PSOE de nuestra época, en el PSOE sanchista. Sí, pero es que el PSOE, o sea, decir que han adoptado los postulados de Podemos desde el punto de vista ideológico sería reconocer a Sánchez que tiene una ideología, que es algo de lo que yo discrepo. O sea, que ha utilizado el podemismo como herramienta para mantenerse en el poder. Es que si el día de mañana, otra cosa, si el día de mañana Junts es el partido que más pesa y de repente es Junts y el PNV los que dictan la política en este país, como Sánchez ya ha comprado el marco identitario y el marco territorial, podría estar perfectamente aprobando una bajada generalizada de impuestos, no me extrañaría en absoluto. No cabe la menor duda. Por eso, yo ya dije que si hubiera necesitado pactar con Vox, vamos, se pone una pulserita de esas de la bandera de España. Mira, debo reconocer que de los debates que se produjeron en estas últimas elecciones, la mejor frase, que no se la reconocía a nadie, la dijo Feijóo, y no se la reconoce a nadie. Y fue cuando le dijo, pero si usted pactaría con Podemos, con Vox, lo que pasa es que Vox no quiere. Y esa es la frase que mejor retrata este momento. Por eso, ¿ha comprado ideológicamente lo que defendía Podemos? No, eso es accidental únicamente porque lo necesitaba en ese momento puntual. Pero si mañana tuviese que penalizar el aborto, prohibir, yo qué sé. Lo que fuese, sí, yo estoy convencido. Si de eso dependiese. Entonces, que son más las formas. ¿Y no crees que Pablo Iglesias hubiera llegado a lo mismo de haber tenido ocasión? ¿O es más ideológico? Yo personalmente, y le llegué a conocer en persona, creo que es mucho más ideológico en ese Pablo aspecto. Iglesias es más ideológico, pero es de corte más autoritario porque es de lo que ha bebido toda la vida, ¿no? Sí, o sea, Pablo Iglesias el comunismo tradicional. nació, o sea, es prácticamente su comunismo es hereditario, ¿no? Y el corte del que bebe pues es básicamente eso, y todos los países que lo han aplicado se ha aplicado de una forma muy parecida, así que yo creo que en eso pues Pablo Iglesias es más peligroso quizás. Bueno, todavía Podemos no ha desaparecido después de 10 años. Yo la verdad, aunque solo sea por mis estudios de perroflautés, quiero que se mantenga, aunque claro, y el perroflautés está ya muy extendido, ¿no? Lo habla prácticamente toda la clase política española de una u otra manera. Ya sabéis, algunos palabras que nacieron en aquel entonces. Seguro que yo tengo que decir alguno en algún momento. Tú seguro que has dicho alguno, y más de uno y más de dos. Por suerte ahora te estás desintoxicando, ¿no? Y quitándote todo eso. Pero vamos, que Podemos al final sí que después de 10 años, sí que ha afectado y de manera dramática a la historia de España, por lo menos a la historia de España reciente. Cuando hayan pasado 20 o incluso 50 años, que se podrá mirar atrás. Yo no podré ya no estar aquí para verlo, claro, pero... Hombre, dentro de 50 años, bueno, sí. Porque sería un centenario, Begoña. Pues ya no creo que llegue a los 100 años. Vamos, uno tiene que ser realista antes de nada. Bueno, dentro de medio siglo, que se podrá ver esto ya con más perspectiva, bueno, pues con la perspectiva que vemos ahora en los años 70, ya se podrán sacar conclusiones más definitivas. Entre tanto, y 10 años después, la verdad es que no creo que su aporte haya sido, sinceramente lo digo, muy bueno. No. Lo que ha traído, esa nueva política vengativa y pendenciera que iba... Pero esto nos sirve para, de verdad, se abusa de ese momento histórico, ¿no? Momento histórico es un abrir y cerrar de ojos, y es que y luego
no ha tenido trascendencia ninguna y probablemente Ciudadanos tampoco, algo que debo reconocer y me parece muy, muy triste, aunque vamos a seguir peleando y nos vamos a presentar a las europeas y yo creo que este país no puede tener una maldición liberal, ¿no? Que no prosperen los partidos liberales, ¿no? Me parece que es una lástima, pero es verdad, o sea, aquello que se iba a quedar, que iba a cambiar toda la dinámica política, pues se ha quedado en agua de borrajas. Para que veas, esto se veía venir de cualquier manera. La política nunca os da nada, solo quita. Que lo sepáis. Lo digo para que si aparece otro, no le creáis. Es todo mentira y lo que va entra en eso para conseguir. Pero no todos los políticos mienten, eso no es verdad. Y los que no mienten terminan fuera, como debe de ser. Bueno, oye, muchísimas gracias, Begoña. Gracias, Fernando. Es la primera la contra que hago con Begoña, porque sabéis que hice un vídeo con ella, que ha sido un éxito, por cierto, ahí en Orense. Y ya le dije que en cuanto pudiésemos pues hacíamos una la contra aquí y ya veis, nos ha iluminado Héctor esto del Big One, que es una maravilla porque hemos hecho un programa que tenéis en el canal de Big One. Bueno, queridos, pues este la contra tan atípico que ha empezado medio oscuras en el Retiro y termina aquí en el estudio de Jano, termina aquí y como siempre me despido de todos vosotros, hasta el próximo La Contra.